Hola, buenos días, buenas tardes, querida familia, desde donde nos acompañen como siempre. Bueno, nosotros muy contentos aquí en el último programa de Cábala Urbana del año. Mario, bienvenido. Gracias, gracias, bien hallada. Bien hallada. Claro, así se dice en España. El que está bienvenido está bien hallado. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros aquí muy, les decía, muy contentos, bien hallados, sobre todo del tema que vamos a hablar hoy, que es un tema de investigación que nos encanta con Mario, que hace muchos años que tratamos de buscar algunos puntos de encuentro entre estos dos movimientos espirituales, ¿no? Los cátaros por un lado y los cabalistas, sobre todo porque, para contar brevemente, por ahí mucha gente sí conoce de la cábala y de los cabalistas, pero por ahí no se conoce tanto con respecto a quiénes fueron los cátaros. Entonces me gustaría comentar un poquito, si estás de acuerdo, Estoy sumamente de acuerdo. quiénes fueron y por qué esta unión que hacemos o que exploramos, investigamos. El movimiento de los cátaros fue un movimiento espiritual muy potente que nace en la Edad Media en el sur de Francia y tiene como su auge máximo, podemos decir, su máximo esplendor y desarrollo en el mismo momento en el cual va a surgir también fuertemente el renacer de la cábala. Estamos hablando siglo XII, XIII, XIV. Este grupo conocido y que tuvo una gran expansión a lo largo de Europa, el movimiento de los cátaros no queda solamente enquistado en el sur de Francia, se empieza a expandir mucho. Tenían algunas ideas, por supuesto, que digo por supuesto porque iban en contra de la Iglesia de Roma. Ellos buscaban permanentemente un retorno a los orígenes judíos de Jesús. Por supuesto que ellos se definían como cristianos, pero para la iglesia ellos eran judíos. Realmente, bueno, hubo una cruzada muy grande que fue contra el movimiento de los cátaros. Ellos se autollamaban los puros, los perfectos, pero los perfectos no como se comprendió hoy la perfección, sino los perfectos en tanto que buscaban la comunión con Dios, buscaban la iluminación, el camino de conexión personal, una conexión mística uno a uno con Dios, entendiendo que Dios era uno solo. Creían en el amor libre, en la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, tenían muchísimos puntos de encuentro con lo que había sido el movimiento de Jesús. Y buscaban ese retorno a los orígenes judíos de Jesús. Con lo cual, bueno, la Iglesia Católica fue contra ellos, una cruzada larguísima, pero lo que más me gusta rescatar y por qué lo hemos unido con los cátaros, primero porque han convivido, porque los judíos vivían en el sur de Francia y vivían en perfecta armonía, junto con los cátaros, junto con el pueblo islámico. Bueno, había allí en el sur de Francia una comunidad muy grande donde todos aprendían de todos, donde la iglesia no tenía injerencia, donde lo que prevalecía fuertemente era el misticismo. Y aquí es donde entra esta investigación que nosotros hacemos con Mario y que de hecho hemos recorrido muy bien el sur de Francia en búsqueda de las huellas que han quedado de esta unión, de este grupo conocido como los cátaros, los puros, los buenos hombres y las buenas mujeres, que tienen muchas cosas en común con la sabiduría mística de la Cábala. Así que aquí es donde empezamos a unir estos dos grandes grupos y la Cábala surge, ¿no? Nuevamente durante este periodo. Claro, hay un renacimiento de la Cábala durante el siglo XI, más o menos entre el 1040 y 1080 aproximadamente. La zona siempre es la Provence, toda la zona de la Provenza, que es donde nosotros vamos a informar de una sorpresa al final de este programa. ¿Querés informar la sorpresa al final del programa? ¿O querés informar la sorpresa, o querés informar la sorpresa ahora? Mi amor, adelante, si quieres informar la sorpresa, todo tuyo el programa. Bueno, la sorpresa es que vamos a hacer un viaje en conjunto al sur de Francia que se va a llamar justamente Cátaros y Cabalistas. Y a mí me gustaría dar algunas pinceladas para aquellos que ya, pinceladas de fondo, ¿no? De Ujú, contenido. En primer lugar, son dos fenómenos que están en la misma región, tienen características similares y tienen características diferentes. Por ujú. ejemplo, una característica es que la cábala quedó en una élite, en la élite, digamos, de las comunidades judías, mientras el catarismo fue más popular. Es decir, que yo diría que el catarismo se expandió a nivel del pueblo Ujú. en su forma y la cábala quedó encerrada en ciertos grupos de estudiosos.
quiere decir que podríamos decir que desde el punto de vista de la cábala no tuvo la expansión que tiene hoy entre la gente del pueblo, ¿no? Esto hay que decirlo porque si no, mucha gente cree que los cabalistas fueron 300, 400 y fueron 4. Mientras que Sí, en el catarismo la cosa fue muy diferente porque el mensaje llegó hasta el pueblo. Creo que claro, esto es importante porque sí, cuando decimos cátaros y cabalistas, la gente puede creer 1000 cátaros de un lado, 1000 cabalistas del otro, y claro, hubo no. miles de cátaros y pocos cabalistas. Claro, ahí me gustaría hacer una observación que es muy bueno el punto que traes, porque la liturgia de de los cátaros, por llamarlo de alguna manera, enamoraba a todos. Enamoraba a los condes, enamoraba al clero, que formaba parte también, porque saben cómo fue el movimiento de los cátaros, era como que dentro de una misma familia uno fuera de un partido de fútbol y el otro del otro. Convivían en un punto en armonía dentro de las familias. Después, bueno, hay toda otra historia que contaremos más adelante. Pero es bueno esto que decís, porque el catarismo tuvo un desarrollo y su liturgia, su música. Recordemos que este periodo en el cual nace la cábala también es el periodo de un gran desarrollo de las artes, de la caballería militar cristiana, del canto de los trovadores, de la poesía provenzal. Era una cultura muy alegre que después fue tristemente ahogada por la fuerza de la Inquisición, pero en este marco, porque a mí me gusta también explicar que no nos quedemos con que la Edad Media siempre fue oscura y tuvo todas estas cosas. Recordemos también, ¿no?, que fue la antesala del Renacimiento, con lo cual el sur de Francia, donde los cabalistas hacían sus investigaciones, donde vivían en mucha armonía, fue una época de gran ebullición cultural, de profundizar un montón de temas que probablemente y sin dudas iba mucho más allá que la religión oficial del momento. Así es, así es. De todas maneras, volviendo un poco a la cuestión de cátaros y Ujú, cabalistas, decir que los cabalistas siempre fueron una minoría dentro, digamos, de la tradición del pueblo de Israel, que es verdad lo que decís tú de que en el catarismo una liturgia, un cambio, son dos fenómenos institucionalmente diferentes. Es decir, ujú, el catarismo es un movimiento popular que se levanta contra, digamos, la Iglesia Católica de manera popular. La Cábala no se levanta contra nadie, queda totalmente cerrada en los grupos de la élite intelectual. No hay una difusión de la Cábala en las masas populares del judaísmo. Es decir, es un movimiento que no es popular, como el catarismo, y la Cábala se reservó muchos siglos para ser popular como en el día de hoy. Hoy sí, la Cábala tiene la fuerza de la popularización, pero lo que yo quiero destacar, para que la gente no se confunda, que en aquella época no era la cábala popular como fue la cábala hoy, ¿no? ujú. Es decir, hoy la cábala es un movimiento de miles y miles de personas que se acercan a la cábala con mucha fuerza. Es como si la tradición de la cábala hubiera estado esperando el siglo XXI para de alguna manera renacer. Y podríamos también decir que, claro, si nosotros hacemos un análisis de las conexiones de la cábala con el catarismo, indudablemente, probablemente para la iglesia también la cábala era sospechosa de ser peligrosa Claro. por este vínculo que tenía con el catarismo. De todas maneras, siempre saber que en las instituciones religiosas o políticas, el principal enemigo no está afuera, está dentro. Y lo que sucedió, el que representó mayor peligro para la iglesia, indudablemente eran los cátaros. De todos modos, las persecuciones fueron en conjunto en el siglo XIII, es decir, la Exacto. Inquisición, cuando terminó su labor, podríamos decir, contra el catarismo, y en paralelo, y ya lo veremos durante el viaje, Ujú. también fueron contra las comunidades judías. Esto no quiere decir que las comunidades judías tenían conocimiento de Kabbalah. Quiero dejar en claro esto para no confundir a la gente de que crean que todo el mundo judío sabía de Kabbalah. El mundo judío comienza a conocer la cábala secreta de sus sabios en el siglo XIX. Por supuesto, algunos grupos de la ortodoxia ya desde el Baal Shem Tov, desde el siglo XVIII, y hay una liturgia que se populariza en el siglo XVI, pero estamos en el siglo XI, XII, 11. XIII, Sí. y en aquella época la cábala estaba solo reservado para una élite intelectual, personas que éticamente ya estaban muy desarrolladas. Era otra la concepción Ujú. que se tenía de la difusión de la Kabbalah. En cambio, en el catarismo hubo una difusión más bien general que, bueno, puso en peligro
las bases de la de la Iglesia iglesia, Católica. exacto. Y sobre todo que ahí, bueno, como todo el mundo sabe, se unieron los intereses del rey de Francia con el Papa, ¿no? Claro, correcto. Y algo, esto es muy interesante lo que traes, porque desde luego que la cábala ha permanecido en estos grupos minoritarios, intelectuales. Sin embargo, en este mismo periodo en el cual el catarismo toma esta expansión, este auge que llama y despierta la atención de la Iglesia, que rápidamente los va a catalogar como una herejía, convivían también mucha cantidad de judíos, había muchas juderías en el sur de Francia. Miren, en el sur de Francia, algo muy interesante, en este periodo los judíos podían tener propiedades, podían ser amos y señores de sus tierras, cosa que no ocurría en otros lugares de Europa. Y de hecho, nosotros con Mario hemos hecho toda esta ruta y hemos encontrado en lugares que son lugares extremadamente populares, bastiones cátaros, las juderías más grandes del sur de Francia, porque allí en el año 836 empieza un gran asentamiento de judíos, con lo cual vamos a encontrar que lamentablemente los judíos que vivían en estas juderías, en estos pueblos, tuvieron el mismo final trágico que los cátaros, porque la iglesia que hacía unía a todos los judíos del pueblo y a los cátaros que andaban por ahí y los llevaban a todos juntos a la hoguera. Es decir, que han tenido este final en conjunto, si se quiere. Entonces, toda la región del sur de Francia, además de tener puntos muy específicos de la cábala que iremos a recorrer, como Lunel, Posquier, Montpellier, Alet-les-Bains, bueno, un sinfín de lugares, Pézenas, todos lugares de gran influencia, ¿no?, para Re- el judaísmo. Recordemos también algo muy importante, muy poca gente lo sabe, que Nostradamus era nieto de un cabalista y nieto de dos abuelos judíos por las dos ramas. Exacto. Entonces, claro, habría que también indagar y se va a plantear esto durante el viaje, qué influencia tuvo la Kabbalah del abuelo de Nostradamus sobre Nostradamus en la judería más grande de la Provence, que era Les Levain, ¿no? Exacto. Por otra parte, también los judíos que escapan digamos, bajo la persecución que comienza en Béziers y se van a Carcassonne, van a refugiarse en Carcassonne por Trancabel y, sorpresa del viaje, que ya dejará de ser sorpresa cuando yo lo diga, que haremos la cena de Año Nuevo judío, el Rosh Hashanah, del próximo año en el castillo de Carcassonne. Creo que es emblemático, Sí, sí, total. digamos, la propuesta, porque la idea es bueno, llegar, digamos, hasta el último reducto, bueno, no último reducto militar, pero sí uno de los últimos reductos de la resistencia feudal, podríamos llamar judeo-cátara, si Sí, se que quiere. es linda, me había ¿eh? olvidado esta palabra que habíamos creado. Sí, Y de hecho, es cierto, esto que Mario cuenta, es, la verdad que a veces nos conmueve, porque esta ciudad que Mario menciona, Béziers, es una ciudad muy linda, muy pintoresca, donde empieza la cruzada contra el movimiento de los cátaros. Claro, el movimiento de la Inquisición se lleva puestos a todos, y este pueblo, Béziers, era conocida como la pequeña Jerusalén. Fíjense qué importancia tendría la población judía en esta región, que de hecho el propio conde de Trencabel, que era conde de Toulouse y de Carcasona, protege a los judíos. Nosotros estuvimos hace muy poquito allí, por segunda vez. Hay una escultura fabulosa del conde de Trencabel, a quien yo me pondría de pie, y abajo dice cómo Raimundo Roger de Trencabel fue protector de cátaros, bueno, él era, se autodefinía como cátaro, y de los judíos de toda esta zona. Es decir, que hicieron un frente común. Y claro, cuando pensamos que los cátaros, ¿qué buscaban? Un retorno al judaísmo. ¿Y saben qué tienen? Los cátaros tienen puntos de encuentro también con la cábala y en el viaje vamos a ahondar, por supuesto, en el misticismo y en aquellas cosas que tenían muy en común. Por ejemplo, algo que diferenciaba grandemente al pueblo cátaro de la iglesia de Roma es que ellos creían en la reencarnación. Creían lo que en la cábala, y esto lo digo de escucarlo a Mario, es la rotación de las almas. así es. Y bueno, las investigaciones de Gershom Scholem Exacto. dicen claramente que probablemente es la influencia de los cátaros sobre el judaísmo de Provenza que hace que la Cábala tome este tema que no se había tomado, digamos, dentro de la historia judía hasta ese momento. Es decir, la reencarnación, la rotación de las almas, no está en el texto bíblico claramente, se puede hacer una interpretación forzosa del Ujú, texto, pero la idea entra claramente aquí en esta época por influencia de los cátaros. Hay estudios de Gershom Scholem publicados en francés de ujú. esto, de que
Y claro, al demostrarse esto historiográficamente de este nexo, estamos hablando de que cátaros y cabalistas estaban muy cerca y no sabemos hasta qué punto había un intercambio intelectual o un intercambio, yo diría hasta directo, Ujú. probablemente directo. Sospechamos que, porque estamos hablando de la misma región, a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, o juderías Pegados. que estaban dentro de ciudades mayoritariamente cátaras, como en el caso de Besiers, ¿no? Bessier, Alet Levan, Carcassonne, y realmente, miren, Mario cita a Gershom Scholem, y es el propio Gershom Scholem que sus investigaciones, y también hay crónicas de la época, él registra, él cuenta que los cátaros eran conocidos por la iglesia como los judíos del Languedoc. Y cuando se hace la última gran quema de los perfectos, como se llamaba, cátaros en la ciudad de Montsegur, que también vamos a ir, es un lugar increíble, la iglesia denomina a Montsegur, que tenía un altar solar muy sagrado, era el altar más sagrado para el movimiento de los cátaros, la iglesia la llama la sinagoga del diablo. Entonces acá queda de manifiesto cómo la iglesia los veía en un punto, a todos igual, los veía peligrosos. En algún momento del viaje vamos a contar qué tiene que ver también que este movimiento de los cátaros tomara las enseñanzas que María Magdalena había dejado en esta región en el siglo I, que por supuesto eran enseñanzas místicas propias del misticismo judío, nada tenía que ver con con el cristianismo, con lo cual también eso fue algo que sumó en contra. Y para ir cerrando, porque creo que tenemos ya poquititos minutos, cuando empezamos Mario dijo algo que yo lo fui anotando mientras él lo iba diciendo, cosa que nos pasa habitualmente. Fíjense, él dice, en estos siglos en el cual tiene la expansión del catarismo y resurge la cábala estaba como encriptada, si queremos, en un grupo, ¿no?, de personas. Hoy la cábala es tremendamente popular y crece y se expande y la gente quiere saber y quiere conocer. Bueno, en el año 1321, el último perfecto cátaro, Guillermo de Belibaste, que fue quemado en la hoguera, tira como una profecía, digámosle, y dice, dentro de 700 años, eh, los, ay, se me fue, El el revés. hombre al reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Eso fue en el 1321. Esos 700 años se empezaron a cumplir en el 2021. Y es verdaderamente llamativo porque hoy hay un gran interés por el catarismo, un gran interés por la gente por ir a conocer el sur de Francia, esas tierras que también vieron por allí deambular algunos santos del siglo I, a María Magdalena, por supuesto, pero cómo todo se entrelaza. Allí, esta es la región también de los caballeros templarios, que bueno, los caballeros templarios también tuvieron sus puntos de encuentro con el pueblo judío que vivía allí, con lo cual hoy esa profecía del 1321 pareciera que se cumple no solamente en que la cábala vuelve con un auge muy fuerte, se hace muchísimo más popular, ya no queda, digamos, en estos círculos masculinos pequeños, sino que hoy se expande para hombres y mujeres. Y lo mismo está pasando con el catarismo. Con lo cual no sabemos, tendríamos que estudiar un poquito más a Guillermo de Belibaste, a ver si tenía algún conocimiento de cábala, y realmente la profecía de los cátaros es una profecía muy hermosa, muy vigente para los tiempos que corren hoy, y yo creo que bueno, la ruta va a ser una ruta preciosa, ¿no? Si Dios quiere, la verdad que estamos muy, muy contentos de haber creado esta ruta cultural, espiritual, no sé cómo llamarla porque Ujú. no solamente es espiritual, no solamente vamos a estar con espacios de silencio, sino también con conferencias. Yo impartiré las conferencias que tienen que ver con los cabalistas de Provenza. Recordemos también algo importante antes de terminar, y es que todos los cabalistas de Provenza dieron como el germen a la cábala gerundense o del norte de Cataluña. Luego, casi todos los que llamamos cabalistas catalanes se desarrollan a partir de los que provienen del sur de Francia. Y también recordar que esa cábala de Gerona llegó hasta Barcelona, luego se desplazó también. Vamos a ver cómo influyó, porque este renacimiento de la cábala del siglo XI luego no se frenó jamás hasta el día de hoy. Podríamos decir que a partir de que se enciende la mecha de la cábala en el sur de Francia, pasando por Gerona, pasando por Barcelona, llega, lo veremos, hasta el Zohar, luego se expande por todo el mundo judío y podríamos decir que durante los últimos 10 siglos
hay una situación de continuidad histórica entre ese movimiento que vuelvo a reiterar, no es un movimiento popular, sino ese movimiento de élite, de pequeños pensadores, digamos, dentro de la Kabbalah, pero que son fundamentales, ¿no? Es decir, por ejemplo, los hijos y nietos de los cabalistas de Provenza son los primeros que hablan del infinito divino, de la Ein Sof. El árbol de la vida que aparece en Gerona ya se encuentra desarrollado, el Bajir y el Yetzirah aparecen como en el sur de Francia también. Es decir, básicamente toda esa cábala oculta durante 10 siglos estuvo, de alguna manera explota, para Ujú. decirlo de alguna manera, en Provenza. Y hay que analizar qué características sociológicas tenía la sociedad cátara con respecto a la libertad de pensamiento para que se pueda desarrollar este sistema místico, Claro. sin sentir el peligro por parte de una persecución de la iglesia, peligro que, como sabemos, en el siglo XIII llegó con la Inquisición, ¿eh? Sí, mira, y también es lindo esto que traes. Primero porque se sabe que el movimiento de los cátaros, que tenían un aprecio muy grande por la libertad, fueron un poco los que dejaron algunas bases para lo que luego van a ser las democracias en Europa, por este concepto, ¿no?, de libertad tan arraigado que tenían. Pero algo que también surge en este periodo, y ya venía de un tiempito antes, que une a los cátaros y a la cábala, si se quiere, es el tarot. El tarot nace ¿dónde? ¿Cómo lo conocemos? El tarot de Marsella. Bueno, ahí hay podríamos tirar de la punta de un ovillo porque hay mucho para hablar también del tarot que surge en esta región y que tiene mucho que ver con los cátaros, que tiene mucho que ver con el siglo I y con María Magdalena, y que por supuesto también hoy, inclusive en la escuela de Mario, se imparten cursos de tarot y cábala. ¿Y dónde surge? También en esta región, porque esta región para la iglesia en ese periodo fue lo que se diría como un polvorín de tensiones. Imagínense lo que era: templarios, cátaros, cabalistas, un montón de revelaciones. Bueno, tenemos muchas cuestiones, hay mucho esoterismo, y ha quedado el movimiento de los cátaros, esta última gran quema en Montsegur en el año 1244, se escapan. ¿A dónde se escapan algunos cátaros? A Cataluña, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo hay también una transferencia cultural. La bandera de Occitania, es decir, de esta región del sur de Francia, es amarilla y roja, igual que la de Cataluña. El occitano es la lengua de Oc, la lengua del sí, es muy parecido al catalán. Bueno, ya vamos a ir, bueno, imagínense, tenemos 7 días para ir develando todos estos misterios secretos, esotéricos, pero que nos da mucha felicidad porque hace unos cuantos años que venimos con Mario trabajando en esto. Así que si Dios quiere, el viaje va a ser el año próximo, en el mes de septiembre, y termina con la cena de Rosh Hashanah, como bien contó Mario, en Carcassonne. Así que bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, siempre pasa lo mismo para todos los que nos están oyendo. Bueno, ya pasó la Navidad, pero Hanukkah está Eso. transcurriendo, así que feliz Hanukkah, feliz año 2025 para todos, que seamos bendecidos, como decimos en la tradición judía, Sheheyanu, Bekiemanu, Beigianu Lasmanasé, que hemos llegado con vida hasta este momento, que sigamos con vida para seguir difundiendo la luz y, bueno, desearles con mi esposa Marisa un año muy, muy hermoso. Gracias a todos y shalom. Felicidades, feliz año, nada más que agregar, ya Mario dijo todo, así que nos vemos si Dios quiere el próximo año. Amén. Gracias.